afectado. Muchos hermanos nos han escrito de diferentes partes del mundo. Priscila ha recibido muchísimos correos. Claro, la gente no sabe, ¿no? Y pensaba que a lo mejor a nosotros nos había afectado todo esto. Gracias al Señor no. Y tampoco la zona de Novelda, donde está la finca, pues gracias al Señor, bueno, ha llovido, pero no en las cantidades tremendas en las que ha llovido en estos días en Valencia, ¿no? La verdad es que ha sido algo tremendo, algo que no se esperaba, y yo creo que llevan más de 100 y pico muertos, más un montón de gente desaparecida que aún todavía no la han encontrado, y sin lugar a dudas ha sido una catástrofe de una magnitud tremenda, ¿no? Se tardará mucho tiempo en restaurar pues, las carreteras. Fíjense, por ejemplo, la autovía número 3, que es la que une Madrid con el Levante, que es una autovía que nosotros hemos hecho muchísimas veces. Una noche me pasó una cosa muy curiosa. Yo tenía que ir a una boda a Madrid y estuve conduciendo durante la noche para poder llegar temprano a Madrid y fui dormido todo el camino. Fui dormido. Yo me desperté cuando llegué a la puerta del hotel. Y muchas veces por el camino Elena me tocaba y me decía, oye, que te estás quedando dormido. Empezaba a bajar la aguja de la velocidad del coche y yo no me acuerdo de ese viaje. Yo lo que sé, que cuando me desperté me dice, ya hemos llegado. Digo, ya llegamos. Fue una cosa increíble, ¿no? Sí, es una carretera que hemos hecho muchas veces, van miles de vehículos todos los días y está totalmente cortada, tanto la ida como la vuelta, de Madrid a Valencia como de Valencia a Madrid, ¿no? Se calcula que hay como unos 7.000 coches destruidos aproximadamente y casas y unas infraestructuras tremendas. Yo llamé enseguida a Jorge y me dice, gracias al Señor, aquí a esta zona no ha llegado nada, no hay ríos cerca de donde estamos nosotros allí en Novelda y bueno, eso también ayuda mucho porque cuando sube el nivel del río, lógicamente, pues se mete todo para adentro y arrasa con todo, ¿no? Así que bueno, gracias al Señor, aguantó la carpa, hemos montado una carpa enorme. No se inundó, no entró agua, en fin, el terreno, gracias al Señor, está intacto y oremos, ¿no? Oremos para que el Señor pues proteja a toda la gente y, en fin, que todo esto vuelva pronto a la normalidad. Hoy me mandaban algunas fotografías, una hermana de la Iglesia Virtual de Valencia, nuestra hermana Carmen, salió por las calles y nos mandó muchísimas fotografías y vídeos y vi en una fotografía, en una esquina de una calle, sillas colocadas como si fueran así, en forma de iglesia y un púlpito. Y me llamó la atención, porque vi las sillas, un púlpito y una cruz. Y entonces acerqué la imagen y ponía aquí en el púlpito, ponía el nombre de la iglesia, no recuerdo ahora mismo, y estaba todas las sillas llenas de barro, todo el púlpito todo lleno de tierra, de palos y tal. Es decir, que seguramente ha tenido que afectar a más de alguna iglesia, ¿no? No tengo constancia de hermanos que hayan perdido todo, pero las pérdidas son tremendas, de coches, de vidas, y lo peor de todo es que todavía no ha aparecido toda la gente. Probablemente cuando ya logren quitar todo el barro y entren en los coches, pues va a ser algo tremendo. El señor que nos colocó la carpa allí en el terreno le llamó un empleado diciendo que lo cogió el huracán. Si vino un huracán, un tornado tremendo que le daba la vuelta a los camiones y su empleado desde adentro grabó un vídeo que se lo mandó y es impresionante cómo pasa un tornado y los camiones eran como de papel, pero era una cosa increíble, los coches salían dando vueltas y se hicieron montañas de 4, 5, 6, 7 coches y claro, los que estaban debajo pues estaban aplastados y aparte entró el agua por un lado, entró el agua por otro lado, más encima 5 o 6 coches encima de ti, pues muchos de ellos no pudieron salir. Ha habido familias que, bueno, todos hemos visto las imágenes en televisión, ¿no? Familias rotas, así que oremos por toda esta situación. Amén, hermanos. Bueno, aprovecho también la oportunidad, le preguntaba a Saray antes del culto cómo va el tema de las plazas para el próximo congreso de Semana Santa y cada vez hay menos plazas disponibles. Digo esto porque si hay hermanos de aquí de la iglesia o de alguna de nuestras congregaciones, de alguna iglesia nuestra o virtual, que quiere ir y aún no se ha anotado, tiene que hacerlo lo antes posible, porque cuando llegue el momento en el que ya no haya más plazas, ya no podemos hacer milagros. Entonces, Saray es la encargada de tomar nota de la gente que va a ir y ¿cuántas plazas quedaban? Pocas plazas. Así que, y no solamente el tema de las plazas, sino también de los billetes de avión. Recuerden que también hay que sacar con tiempo el billete del avión,
para que les salga lo más barato posible. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Los niños van a ir, van a pasar o algo o se quedan por aquí? Solamente llevaron a uno, ¿no? Al de siempre, ¿no? Vale. Al que más grita. Déjenlo allí. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hacer algo diferente, porque aunque el tema es un tema que nos atañe a todos, vamos a hablar del crecimiento espiritual, que es un tema que a mí no digo que me preocupa, ¿no? Porque no es la palabra correcta, pero sí es un tema que me tiene cargado, ¿no? Porque yo creo que la obra va a avanzar en la medida que crezca la gente espiritualmente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que los niños, a pesar de que son niños, y los adolescentes, y los jóvenes, y los adultos, y las familias, y todos, pues vayamos creciendo y vayamos madurando en el Señor, y eso se va a notar en todo. A la hora del voluntariado, a la hora de gente que apoya, a la hora de gente que se involucra. El crecimiento es lo que marca la diferencia en un ministerio. Un ministerio débil, un ministerio que no crece, una obra que no se extiende, una obra que se estanca, pues es una obra que lo que está indicando claramente las circunstancias es que hay una falta de crecimiento espiritual tremenda. Sin embargo, un ministerio que crece, que se extiende, que es de bendición, que impacta a otras personas, que sale de sus fronteras, pues lógicamente eso indica que hay un crecimiento, ¿verdad? Una madurez por parte de la congregación que se nota, ¿no? En todos los aspectos. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, el crecimiento espiritual, cómo podemos crecer. Y le he pedido a nuestros pastores, que ya son unos cuantos, que den brevemente una opinión acerca de lo que ellos opinan acerca de este tema. Y vamos a poner algunas imágenes ahora, pero antes vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás un momentito y vamos a orar para que el Señor pues nos ayude a crecer, nos ayude a madurar y que poco a poco, día a día, pues se note ese crecimiento, esa madurez en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reflexionar en torno a tu palabra. Pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, porque realmente queremos crecer, Señor. Realmente queremos madurar y realmente queremos manifestar esos frutos que tú estás esperando de todos y de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos para que tú lo bendigas y lo uses para nuestro progreso espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer un versículo primeramente en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. El capítulo 3 de 2 de Pedro es un capítulo tremendo. Yo les pediría como favor que si es posible esta noche antes de ir a dormir, no te va a llevar mucho tiempo, lo leas completo. El capítulo se titula El día del Señor vendrá. Lo que leemos en ese capítulo es tremendo. Todo, cada versículo realmente nos da una información extraordinaria, pero nosotros vamos a leer solamente el último, el 18, que dice así. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ese, por cierto, que está ahí no es. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Fíjense que ahí presenta el crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor como un imperativo. No es una propuesta, no es una sugerencia, sino es un mandamiento. Es una orden que el Señor nos ha dado, que tenemos que crecer. Y para crecer hay que saber qué tengo que hacer, cuáles son los obstáculos con los cuales me puedo encontrar en momentos puntuales de mi vida, cuáles son los elementos, las herramientas de las cuales dispongo para mi desarrollo espiritual. De todo eso, Dios mediante, vamos a hablar en esta tarde. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el crecimiento es un mandamiento que nos da el Señor a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, nuestra posición en Cristo, lo que somos en este momento en Cristo, no tiene nada que ver con nuestro nivel de crecimiento o de madurez actualmente. Es decir, si usted ha aceptado, si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted es salvo. Amén. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero eso no significa que por el hecho de que usted haya nacido de nuevo, ya automáticamente se convierte en un cristiano maduro, ni mucho menos. Algunos pueden pensar, pero bueno, eso viene con el tiempo.
No es así, no es así. Si viniera con el tiempo, se supone que la persona que lleve 10 años en el Señor, pues tiene que ser más maduro que uno que lleve 5. Pero a veces no es así. A veces hemos visto casos de personas que llevan menos tiempo en el Señor, que han crecido y han madurado más que gente que lleva un montón de años con el Señor o en la iglesia. Así que el tiempo debería de jugar a nuestro favor, pero repito, no siempre es así. El crecimiento lleva tiempo, no es algo instantáneo, es algo progresivo. Y tiene que haber deseo por nuestra parte de querer crecer. Si usted no se nota todavía lo suficientemente maduro como para alcanzar ciertos objetivos, porque, vamos a ver, la vida cristiana hay niveles, eso está más claro que el agua. Si no es lo mismo una persona que recién comienza que una persona que ya lleva años, que una persona que ya está sirviendo al Señor a tiempo completo o parcialmente. Eso es evidente. Y lo que está bien claro es que lleva tiempo, pero si tú no te notas todavía a estas alturas lo suficientemente maduro, no le eches la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa de tu falta de crecimiento o de madurez en el Señor. Es algo personal. Una cosa es que crezcamos como iglesia, que también se nota. Una cosa es que como cuerpo, como ministerio, vayamos creciendo, y otra cosa es que cada miembro, a nivel particular y personal, también tiene que ir creciendo. ¿De acuerdo? Así es que no necesariamente una iglesia que supuestamente está siendo bendecida y usada por el Señor, ya damos por hecho de que todo el mundo tiene un nivel de madurez óptimo. No siempre es así. El crecimiento es personal, es individual, y no podemos nunca echarle la culpa a nadie de que no he crecido lo suficiente, porque todos tienen las mismas, repito, las mismas oportunidades para crecer. Esto no es cuestión de una especie de lotería, que unos crecen porque como que el Señor los ha escogido para que crezcan y a otros como que no les da esa oportunidad. No, esto no funciona así. Por otra parte, decir también, antes de escuchar la primera intervención, que el crecimiento espiritual no se trata solo de tener conocimiento. El conocimiento es parte del crecimiento, por supuesto. Uno no puede ser ignorante de las verdades bíblicas. Uno tiene que conocer la Escritura, uno tiene que conocer la voluntad de Dios, pero no necesariamente una persona que sabe mucho de la Biblia significa que ha crecido, que ha madurado espiritualmente. Porque hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero luego no practican todo lo que dicen saber de la Biblia. Entonces, ¿es importante saber? Claro, pero aún más importante es practicar lo que sabemos. Y finalmente, cuando no se produce un crecimiento en nuestra vida, eso indica que hay una enfermedad espiritual en nosotros. Eso es como un niño. Es muy bonito las gracias y las tonterías y las primeras palabras de los niños, pero si ese niño vemos que pasan los meses, pasa el tiempo y el niño no crece, lo que antes nos hacía gracia ahora nos va a hacer llorar. Lo que no es normal es que un niño de 4 años tenga la misma estatura y tenga las mismas limitaciones que un niño de 6 meses. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, juzgaba, pensaba, actuaba, vivía como un niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces, así como es bonito ver que los niños, pues primeramente gatean, ¿no? Qué bonito cuando comienzan a gatear. Y qué bonito cuando empiezan a caminar. Bueno, no sé si es bonito, porque una vez es mejor que seguir gateando, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Cuando dicen alguna palabrita, cuando hacen alguna tontería. Pero hay un momento en el que ya no podemos seguir haciendo tonterías, porque nos estaríamos comportando como niños. Y hay una iglesia en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, como ustedes saben bien, que Pablo utiliza ese término. No es que los está insultando, los está describiendo. Niños en Cristo, carnales, porque habiendo celos y envidias entre vosotros, no sois niños y andáis como hombres. Los llama niños. Y eran personas que en el capítulo 1, Pablo le dice: doy gracias al Señor de que nada os falta en ningún don. Pero sin embargo, cuando vas al capítulo 3, a esos que los felicitan el 1, les llama niños. Porque una cosa es que el Señor te use en un momento puntual de la vida, y otra cosa es que tu nivel de madurez como persona haya crecido. Y eso tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿vale? Una persona puede ser muy usada con un instrumento, en la predicación o en lo que sea, pero otra cosa es que también haya crecido y madurado manifestando
todas las características del fruto del Espíritu, ¿no?, que aparece en Gálatas, pues los capítulos 5, versos 22 y 23. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jeremías, que es nuestro pastor en San Francisco, pero que ahora está en Bogotá, porque ha ido con nuestro hermano Osman al aniversario de la iglesia allí. Y vamos a ver qué opina él o qué aspectos nos puede compartir acerca del crecimiento espiritual. ¿Lo podemos ver, por favor, a Jeremías? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saluda Jeremías desde la ciudad de San Francisco, California. ¿Qué tema tan importante? La importancia del crecimiento espiritual. ¿Cuántos no anhelamos este crecimiento? ¿Cuántos no anhelamos que el Señor nos use? ¿Cuántos no anhelamos de que el Señor nos pueda llevar de victoria en victoria? ¿Cuántos anhelamos que el Señor sea glorificado en nuestra vida? Excelente, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos que ser tratados? Recordemos de que mientras experimentamos el crecimiento espiritual de nuestras vidas, las obras de la carne tienen que ser menos visibles. Y es allí donde chocamos muchas veces, porque queremos de que el Señor nos use, pero no queremos ser tratados. ¿Y sabes cómo Dios te va a tratar y me va a tratar? Usando a tu propio hermano, usando a tus hermanos de la iglesia, usando a un amigo, ¿por qué no? Usando a tu compañero de trabajo. Allí el Señor quiere moldear nuestras vidas. Cuando nos piden en nuestra iglesia o en cualquier otro lugar servir, ¿cuál es la actitud de que nosotros respondemos? Cuando miran algo que no va o no se ve muy bien como hijos de Dios y nos corrigen, ¿cómo tú y yo respondemos? Mis amados, qué lindo es decirle, Señor, úsame. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos que ser probados? Recuerden ustedes, y enseguida estaré compartiéndoles un versículo rápidamente porque sé que el tiempo nos apremia, pero hermanos, yo creo de que si anhelamos las cosas espirituales y que Dios nos use, buena cosa anhelamos, y gloria a Dios por ello. Pero no se nos olvide que las obras de la carne cada día tienen que ser menos evidentes, y la gloria de Dios tiene que ser más evidente. Así que miremos qué dice Pablo en una de las cartas, por ejemplo en Gálatas capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo 19, rapidito, porque no vengo a predicar, solamente me pidieron que diera estos puntos, que qué pensaba yo acerca del crecimiento espiritual. Mira qué dice: cuando andamos en la carne es peligroso, porque el Señor no nos puede usar cuando andamos en la carne. Mira, y manifiestas son las obras de la carne, ojo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, nosotros los cristianos no tenemos que tener ni una de estas. Y si hubiera algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque verdaderamente, si hemos decidido seguir a Cristo y servir a Cristo, tenemos que hacer lo que dice el versículo 24. ¿Qué es lo que dice? En el capítulo 5, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Cuando tu hermano te corrige, como dije al principio, cuando te dicen lo que estás fallando, ¿cómo respondemos? Hermanos, es hermoso ser usados por el Señor. Pero yo creo que antes que el Señor nos use en cualquier área de tu iglesia, ya sea en alabanza, ya sea en cualquier lugar de consejería, en algún tema que tengas que dar o algo que tengas que aportar a tu iglesia, el Señor tiene que tratar con nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos a ese trato del Señor? El Señor va a usar a uno de tus hermanos. El Señor va a usar a alguien que esté cerca de ti. Porque así es. ¿Para qué? Para que sea moldeada esa área en nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Para traer ese crecimiento y esa madurez a nuestra vida, y muchas veces está más cerca el instrumento para ser tratado por el Señor de lo que te imaginas, ¿verdad? Él hablaba de tu hermano cercano, ¿no? A través de él. Ahora, cuando nosotros no crecemos, estamos en peligro, estamos en riesgo.
Pero no solamente ponemos nuestra vida en peligro cuando no crecemos espiritualmente hablando, sino que también ponemos en riesgo a las personas más cercanas a nosotros. Les voy a poner solamente 2 ejemplos. Podríamos dedicar horas para apoyar este punto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se dio la orden de que al entrar en la ciudad de Jericó, por ser la primera ciudad en ser conquistada, lo primero siempre era dedicado todo al Señor, y como Jericó era la primera ciudad que se conquistaba, nadie podía apropiarse de nada, nadie podía repartir el botín, porque todo lo que se iba a obtener en el campo de batalla, conquistando Jericó, tenía que ser dedicado única y exclusivamente para el Señor, porque repito, era la primera ciudad que se conquistaba. Alguien no obedeció la orden, ¿se acuerdan? Acán no obedeció la prohibición de tomar nada. Él coge algunas cosas, creyendo que nadie lo ve, creyendo que Dios no lo está observando, y oculta en su casa, en su tienda de campaña, todo lo que ha robado de la ciudad de Jericó. Por supuesto, su esposa, sus hijas, las que viven con él, se han dado cuenta de que papá está trayendo cosas. Papá, ¿de dónde traes esto? No, los traigo de Jericó. A los pocos días, el pueblo de Israel tiene que volver al campo de batalla y pierde. Algunas personas mueren. Josué se rasga las vestiduras y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué ha pasado? Esto no es lo que tú me has prometido. No podemos ganar hoy, perder mañana y a ver qué pasa pasado mañana, sino tú me has prometido que íbamos a obtener la victoria siempre. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Y el Señor le muestra que hay pecado en el pueblo. ¿Qué pasó? No solamente pecó este hombre, sino que toda su familia ocultó su pecado y toda su familia pagó las consecuencias de su falta de temor a Dios, de su falta de madurez en acatar las órdenes que se habían dado, y toda la familia sabemos lo que le pasó. Otro ejemplo, el rey Saúl, un hombre que lo tuvo todo. El mejor profeta que jamás podía haber tenido un hombre a su lado, ahí lo tienes, Samuel. Tienes autoridad, tienes dinero, tienes absolutamente todo. Se obsesionó con quitar de en medio a David. No solamente llevó el país a la ruina, no solamente no terminó de someter a los enemigos, sino que destruyó su propia vida y también a la de su familia. ¿Qué necesidad tenía Saúl de terminar de esa manera en el monte Gilboa? Bueno, es que la falta de madurez nos hace tomar decisiones equivocadas. La falta de crecimiento y de desarrollo espiritual nos hace comportar de una forma incorrecta en momentos de urgencia nacional. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Llevó su vida y la de su familia a la ruina, porque cuando no quieres crecer o te niegas a crecer y rechazas el trato del Señor, pones tu vida en peligro y la de tu familia. Escuchemos a nuestro hermano Iván, que es el pastor de nuestra iglesia en Alicante, a ver qué aportación nos puede dar acerca de este tema que estamos tratando en esta noche, el crecimiento espiritual. El punto es, ¿cómo sabemos? Porque muchas veces ocurre, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en el Señor? ¿Cómo sabemos que estamos madurando en Dios? Y hay un termómetro que es muy claro y muy evidente de que estamos creciendo en el Señor. Y es cuando entendemos en nuestra vida el grado de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente contra más nos acercamos al Señor, contra más maduramos en el Señor, hay más conciencia de pecado en nuestra vida. Y es un punto muy importante, es el termómetro que nos tenemos que poner, ¿verdad? Hay cosas que aunque aceptamos al Señor en nuestro pasado, ha habido cosas que todavía no hemos tenido conciencia de pecado sobre algunas cosas. Y según vamos creciendo en el Señor, vamos teniendo más conciencia, más conocimiento de que debemos de seguir cambiando, de que tenemos discernimiento de nuestras debilidades de una forma más clara. No es que antes no tendríamos, porque el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad?, de darnos ese discernimiento, pero tenemos más claridad, contra más madurez, más claridad de lo que el Espíritu nos indica que está mal en nuestra vida, ¿verdad? Así que discernir
lo que no encaja con quien somos como cristianos, ¿verdad? Que nos volvemos más sensibles al pecado en nuestra propia vida. Y ese es un termómetro de que estamos madurando en el Señor, ¿verdad? Luego, el segundo punto que quiero tocar es la respuesta, la reacción a ese crecimiento, ¿no? Porque si nosotros crecemos en el Señor, si nosotros estamos madurando en el Señor, hay una reacción, hay una respuesta. Y la respuesta evidente es el servicio. Tener tiempo para la obra del Señor, para la casa del Señor, para poder trabajar arduamente en las cosas del Señor. Somos personas muy ocupadas en un tiempo donde el tiempo se ha cortado y todo se ha vuelto loco y esto se ha acelerado, pero nosotros debemos de sacar tiempo. Lo estamos oyendo continuamente, llevamos 2 meses escuchándolo de nuestro pastor, ¿verdad? Así que por favor, seamos diligentes y, en primer lugar, como hemos dicho, tomémonos la temperatura del crecimiento en el Señor, sabiendo y discerniendo y teniendo más discernimiento sobre nuestros pecados, sobre nuestras debilidades, y segundo, esa respuesta que tanto Dios desea, que es el servicio. Una persona madura en Cristo sirve para la extensión del reino y de su justicia, y también se goza en el servicio para con el Señor, porque es parte, ¿verdad?, del crecimiento en el Señor. Gozarnos siempre en el Señor y también gozarnos en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, entendiendo que los tiempos demandan de esa madurez y entendiendo que debemos de crecer en la obra del Señor siempre, como dice la palabra del Señor. Y simplemente era eso, hermanos. Muchas bendiciones y espero que esto sea de bendición. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo de este tema se puede ir tirando y tirando del hilo y escuchando diferentes aportaciones de hermanos que van enriqueciendo, ¿verdad?, un tema tan importante como es el crecimiento espiritual? Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que es el concepto de la iglesia. La iglesia no nació porque fue una obra creadora de Dios. Es decir, cuando vamos al primer libro de la Biblia, vemos que hay cosas que ahora no existían y en cuestión de milésimas de segundo comenzaron a existir. No había luz, pero el Señor dijo, sea la luz, e instantáneamente la luz apareció. Y podemos ir día a día, versículo a versículo, ver que la palabra de Dios, cuando se pronunciaba, cuando se daba una orden, automáticamente la orden de Dios se materializaba y se creaba algo de la nada por el poder de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el Señor estuvo entre nosotros hace 2000 años con sus discípulos y Él se refiere a la iglesia, Él en ningún momento dijo que Él crearía a la iglesia. No empleó esa expresión. Porque si hubiera dicho yo voy a crear la iglesia, sería algo que ahora no existe y a la media hora ya estaría toda la iglesia creada, realizada, con dones, con ministerios, con pastores, con evangelistas, etcétera, etcétera. Y no fue así. Él dijo más bien, yo edificaré mi iglesia. Crear es algo instantáneo, inmediato, no lleva tiempo. Edificar lleva tiempo, lleva años. Y por eso, como nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestro crecimiento tampoco va a ser instantáneo, sino va a ser paulatino, progresivo, poco a poco, día a día. ¿Se acuerdan el domingo cuando hablamos de los hermanos gemelos Jacob y Esaú? ¿Se acuerdan? Cuando Esaú le mete prisa y le dice, pero vente conmigo, ven, vamos. Y Jacob le dice, yo no puedo ir a tu ritmo, porque si voy a tu ritmo voy a hacerle daño a mi familia. Yo tengo niños, tengo animales, tengo varias esposas y no puedo ir a tu ritmo porque los voy a agotar. Y si voy a tu ritmo, lo que voy a hacer es que te voy a tener a ti contento, pero me voy a cargar a mi familia. Y todo lo que he tardado años en adquirir, lo voy a perder por ir demasiado rápido. Y por eso es importante que nosotros nos adaptemos al ritmo que el Señor nos está marcando, para no ir ni demasiado acelerados, como a veces hay algunos que quieren comerse el mundo en 3 días y al final el mundo se lo comió a ellos, ni tampoco demasiado lentos, de tal manera que perdamos el tiempo y las oportunidades, ¿verdad? Así que partimos de la base de que el crecimiento en nuestras vidas es progresivo, es poco a poco, es día a día,
Así como la iglesia no nació por una obra creadora de Dios, sino por una obra que cada día Él va perfeccionando en nuestras vidas. Y el crecimiento, la madurez espiritual, se nota tanto por fuera como por dentro. Se nota a la hora de hablar, a la hora de elegir los lugares a donde vamos. Se nota a la hora de comportarnos, a la hora de tomar decisiones. Se nota en tu carácter. Se nota en todas y cada una de las áreas de tu vida, en tu relación con los demás. El crecimiento no queda oculto, no es algo que solamente yo sé que lo tengo y nada más, sino que los primeros que se dan cuenta que estás creciendo, que estás cambiando y que estás madurando, sin lugar a dudas, son los que están a tu alrededor. Eso pasa mucho cuando uno deja de ver, por ejemplo, a un niño, ¿no? Eso nos pasa a veces, ¿no? Cuando salimos de viaje y venimos y vemos que el niño está más grande, que, oye, ya ha cambiado y ahora, pues mira, ya hace esto, hace aquello. La gente que está a tu alrededor, sería bueno, es una propuesta que les lanzo, sería bueno que así con los que más confianza tienes, le preguntaras en alguna ocasión, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo me ves a mí como cristiano? Cuidado con lo que te va a decir. A lo mejor te dice, te veo fatal, te veo muy verde, Pero anímate, hermana, a preguntarle un día a esa hermana con la cual tienes tanta amistad, o a esa chica, o a ese joven, o a esa hermana, ¿verdad? Hermano, una preguntita, dime la verdad. Esto puede ser peligroso, ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? A ver qué pasa. ¿Te atreves? Hay expresiones en la Biblia que nos impactan mucho. Por ejemplo, esa expresión que a mí siempre me ha llamado la atención, que la hemos leído muchas veces, dice, y debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es lo que le dice el autor de la carta a los hebreos. Y se esperaba de ellos que fueran ya maestros, alguien que tenga que enseñar a otro, y todavía estáis con el biberón y con la leche, ¿no? Me llama mucho la atención cuando Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dice al Señor en Juan capítulo 14, Señor, mira, muéstranos al Padre y nos basta. Ya está, yo si me muestras al Padre ya me quedo tranquilo. Y el Señor se le queda mirando a Felipe y le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no te has dado cuenta, aún no te enteras, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaban todo el santo día con el Señor, comían con Él, dormían con Él, viajaban con Él. Y todavía me vienes con estas preguntas, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me haces tú esa pregunta? Después le dijo otro, bueno, y no sabemos a dónde vas, pero ¿cómo que no saben a dónde voy? Si yo soy el camino. Ay, es verdad, se me había olvidado, ¿no? Así que, hermanos, nuestras preguntas también a veces hablan de nuestro nivel de madurez en el Señor. Bueno, y nos vamos a Colombia, ¿sí? Nos vamos a Colombia. A ver qué nos dice nuestro querido hermano Osman acerca de este tema del crecimiento. ¿Lo escuchamos? Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes hoy y siempre. Le doy la gloria y la honra al Señor por este privilegio que me da de compartir con ustedes un pensamiento de la palabra. Uno de los anhelos, uno de los deseos de Dios en la vida de cada creyente cuando viene a su camino, a sus pies, a su presencia, es el que pueda desarrollarse y pueda crecer espiritualmente hablando. Cada miembro, cada persona que ha venido a los pies del Señor como miembro del cuerpo de Cristo, uno de sus mayores anhelos debe ser crecer, desarrollarse. ¿Y todo esto con qué fin? Con el fin de ser útil a la obra del Señor. El anhelo de Dios de que nosotros crezcamos es para que podamos ser útiles en su obra. Por eso Él nos ha dotado de talentos, de dones, de ministerio, pero que cada uno de nosotros debe entender de que todo esto es para el beneficio y para el servicio de su obra. Hay una palabra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 58, que dice de la siguiente manera, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, y dice, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay tres cosas que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia: firmeza, constancia y el crecimiento. ¿Cuándo? Siempre, dice la palabra del Señor. Y cuando hablamos de firmeza,
es cuando en la parte de cada creyente llegan dificultades, llegan obstáculos, pero ¿cómo sabemos que estamos creciendo en la obra del Señor? Cuando aún en medio de las dificultades, cuando aún en medio de los problemas, de las enfermedades, de la soledad, cuando toca la enfermedad a la puerta, nosotros podemos estar firmes y mantenernos allí en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación en la vida de nosotros. Dice la Biblia en el libro de los Salmos 125, el verso 1, de la siguiente manera: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los que estamos siendo desarrollados y creciendo espiritualmente nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias que se nos presenten. Lo otro que dice el apóstol Pablo es la constancia. Debemos estar firmes y constantes, dice la palabra. Cuando un cristiano está creciendo espiritualmente, es constante en lo que hace. No es aquel tipo de cristiano que comienza algo y lo deja a mitad de camino. Comienza a hacer algo en la obra del Señor y cuando llega la circunstancia, cuando no se le da lo que tal vez él anhela en su corazón, no persevera, sino que es de aquellos que tiran la toalla. No quiero seguir adelante porque ya no resisto más. Entonces no hay constancia, no hay perseverancia en lo que se quiere. Hay un texto bíblico en la Nueva Traducción Viviente, quiero leérselos, hermanos, en el libro de Santiago 4, el versículo 3, Santiago 4:3, dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, oiga como dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Qué lindo, ¿verdad? Siempre que nuestra fe es probada, es una oportunidad, dice esta versión, de que nuestra constancia sea desarrollada. Y por último, dice creciendo. Entonces, tenemos la firmeza, la constancia y creciendo. Cuando nosotros somos firmes, cuando nosotros somos constantes, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a ser útiles, porque entendemos nosotros que la vida del creyente que está en el Señor debe ser, como dice la palabra en el libro de Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va creciendo, va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que le damos gracias al Señor porque el anhelo de Dios en la vida de cada uno de nosotros como creyentes es que nos desarrollemos espiritualmente y que podamos crecer, como les dije, ¿con qué fin? Con el fin de ser útiles en su obra. Dios me les bendiga. Amén, gloria a Dios. Qué interesante está esto, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Cómo se enriquece el estudio, cómo aprendemos los unos de los otros, como dice la palabra, ¿verdad? Ahora, tenemos que partir de la base de que hay un ser maligno, perverso, que no quiere nuestro crecimiento espiritual. Todos lo conocen, ¿sí o no? Satanás, nuestro peor enemigo, no quiere que tú y yo crezcamos y nos desarrollemos como creyentes. Él conoce nuestros puntos débiles, nuestras debilidades, como estuvimos durante años en sus manos, y Él conoce perfectamente nuestra vida. Él va a poner todo tipo de obstáculos para que tú no crezcas. A Él no le importa, fíjate lo que te voy a decir, tanto que vengas a la iglesia. No le preocupa tanto eso. Porque si tú vienes a la iglesia pero no creces, para Él no es ningún problema. Ahí te tiene tranquilo, escuchando un sermoncito, un cultito hoy, un cultito mañana, pero ahí está el hombre apagadito, tranquilo, sin aportar nada, sin involucrarse, sin crecer, sin madurar, sin descubrir sus dones, sus talentos, sin estar en la obra activo. Tú vente a los cultos, canta 4 canciones, que al diablo eso no le crean mayores problemas. El diablo va a tratar de impedir que tú crezcas, te va a tratar de poner malas compañías, trabajos que tú crees que pueden ser de Dios, pero que al final no eran trabajos de Dios. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ya a estas alturas tú tienes ya más o menos que discernir que hay trabajos que, aunque te paguen más que en otro, no son trabajos que te convienen como cristiano, porque te roban más que te aportan espiritualmente a tu vida. Te va a llevar a lugares donde a lo mejor tú te sientas cómodo. Cuidado, lo dije hace poco en una predicación y lo vuelvo a repetir ahora, cuidado
con el hecho de que te sientas cómodo en ciertos lugares donde Dios no está. Porque si tú te sientes cómodo en algunos lugares donde no está la presencia del Señor, tienes un grave problema. Tienes un grave problema. Si Dios no está, ¿para qué tú estás en ese lugar? Entonces, Él va a poner, como digo, todo tipo de obstáculos para frenar tu avance, tu desarrollo en el Señor. Que te quedes anoréxico, que te quedes raquítico, sin apetito, sin ganas de nada, con una frialdad tremenda, ¿verdad? Y que seas como aquella iglesia de la Odisea, que no eran ni fríos ni calientes. Eran tibios, y el Señor dice: yo a los tibios los vomito de mi boca. Yo he hecho una pequeña lista de algunos obstáculos que pueden frenar nuestro crecimiento en el Señor. Vamos a ver algunos antes de escuchar otras intervenciones. Por ejemplo, el primero. Yo creo que hay un obstáculo muy grande en la vida de muchos creyentes, y es la falta de disciplina personal. Si una persona no es disciplinado en su vida, difícilmente vas a crecer y a madurar adecuadamente. Esto es como un deportista. La Biblia dice que un deportista se abstiene de muchas cosas que le impiden correr y terminar la carrera con éxito. Hay cosas que tú tienes que descartar de tu vida, no decir, bueno, un día, no, descartar de tu vida. No seas como esos que todos los años, ya verás, ahora va a pasar otra vez cuando empiece el año, que hay muchos que van a ponerse a dieta. Este año pierdo 10 kilos. He comido muchos turrones, muchas peladillas, he comido más de la cuenta en Navidad. Este año me voy a poner en serio a perder kilos. Cuando llega a mitad de año, no solamente no perdiste, sino que aumentaste 10 más. Porque no eres disciplinado. O este año voy a aprender inglés, o alemán, o hebreo, o lo que sea. O este año voy a comenzar a hacer deporte. Si no eres constante, si no eres disciplinado en tu vida de oración, en tu comunión con el Señor, en tu relación con Dios, difícilmente vas a crecer. Es más, yo me atrevo a decir, y lo estamos viendo, que la gente que se involucra en la obra experimentan un crecimiento que ni 1000 sermones producen en esa persona. Te lo puedo asegurar. El asumir responsabilidades, el olvidarte de ti mismo y estar pendiente de otras cosas, de otra gente, de la obra del Señor, eso produce un crecimiento. Es como que te ponen una inyección que te da una fuerza y una vitalidad y una energía tremenda. Pues eso es lo que pasa. Cuando gente que a lo mejor ha estado ahí, parece como que están, que no están, pues cuando te involucras, cuando te metes en el servicio al Señor, te das cuenta de que creces de una manera increíble. Otro tercer obstáculo que puede poner el enemigo es ese justamente, ¿no? El no involucrarse. El venir a la iglesia, como yo una vez le dije a uno, no le gustó, lógicamente. Le digo, tú vienes a la iglesia, pero vienes de excursión. Lo único que te falta es traer la mochila y la sillita. ¿Vienes de excursión a la iglesia? Siempre vienes de excursión. No sabes si se pagó el local, si no se pagó el local, si el hermano se curó o si la hermana se murió, si el hermano vino o la hermana se fue. No sabes nada, estás en la inopia. Vienes, hola, ¿qué tal? Llegas tarde, te vas el primero. Vienes de excursión a la iglesia. Y hay gente que viene de excursión a la iglesia. Viene, bueno, hoy es jueves, voy para allá y tal, pero sin expectativa, sin ilusión, sin decir qué me va a enseñar hoy el Señor, qué palabra voy a recibir. No te involucras en nada, estás ahí como si vinieras al cine, ¿eh? En vez de ir al cine, vienes al culto y encima te ponen ahí como si fuera un karaoke, ¿no? Te ponen las letras. Así no se crece, amigo, así no se puede madurar en el Señor. Otro obstáculo que veo también en algunas vidas, en algunas personas que llevan una doble vida. Y el llevar una doble vida es peligroso, porque no estás ni en el reino ni estás fuera del reino, como le dijo aquel. Te falta poco, estás cerca del reino, pero no estás dentro del reino. Entonces, el llevar una doble vida, el ser una persona aquí y otra persona fuera en la iglesia, también te hace vulnerable. Y al enemigo le encanta, ¿eh? El enemigo está enamorado de gente que llevan una doble vida. Que llevar una doble vida, si hablamos claro, el término que tendríamos que utilizar, ¿cuál es? Hipócrita. Un hipócrita es una persona que tiene doble cara. Los hipócritas eran los actores de los circos romanos y griegos que se ponían una careta para que la gente no reconociera el que estaba actuando. De ahí viene la palabra hipocresía, uno que se oculta el rostro. Entonces nosotros no podemos llevar una doble vida porque el diablo sabe que la lleva y automáticamente va por ti. Porque no hay nada que le dé más satisfacción y más alegría al diablo que comerse a un cristiano. Eso es lo que más alegría le puede dar. Los del mundo ya los tienen en el saco, ya los tienen en el bolsillo. Pero lo que le agradaría es, hoy me comí un pastor,
hoy me comí a un músico, hoy me comí a una maestra, un maestro de escuela dominical. A eso al diablo, vamos, lo vuelve loco, pero no le vamos a dar el gusto. Amén, hermanos, no le vamos a dar el gusto. Antes de seguir con la lista, vamos a escuchar a nuestro hermano Marcos, pastor del Puerto de la Cruz, al cual también le hemos pedido que nos comparta algo sobre el crecimiento espiritual. ¿Lo tenemos por ahí, por favor, Marcos? Buenas tardes, amados. Conocer los principios bíblicos y leyes espirituales es muy importante. Ahora bien, experimentarlos es fundamental. Tendría que haber un equilibrio entre lo que conocemos de una forma intelectual y nuestras experiencias aplicando aquello que conocemos, que sabemos cómo deberíamos de actuar en cada tiempo y en cada momento. El rey David lo explica en 2 de sus salmos de una forma magistral. Está el Salmo 31 y el Salmo 34, donde hay 2 versículos que en el primero, en el 31, nos dice, exalta la bondad de Dios, donde dice, cuán grande es tu bondad, oh Señor, que tienes guardada para aquellos que te temen. Yo soy uno de ellos. Ahora bien, en el Salmo 34 hay otro versículo, que es el versículo 8, donde en la Reina Valera contemporánea me gusta cómo lo expresa, y dice, prueben ustedes mismos qué bueno es el Señor. Por lo tanto, una cosa es conocer lo que sabemos que está, y otra cosa es probar y gustar aquello que ya conocemos. Uno de esos principios bíblicos tiene que ver con el crecimiento y con la madurez, a la cual el Señor nos invita a todos a crecer y a madurar. Desgraciadamente hay creyentes que se quedan estancados espiritualmente y el objetivo no es estancarnos, sino ir creciendo cada día más en el Señor. Solamente hay una forma y es trabajando en la obra del Señor. La obra siempre le pertenece a Él, pero nosotros somos parte de su obra y Él quiere que estemos trabajando en su obra de una forma y con una actitud correcta. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el último versículo, cuando ya termina el capítulo, lo expresa de una forma sencilla, que se puede entender, pero también es una palabra de exhortación para los corintios y para nosotros hoy en día. Quiero leer el versículo para no omitir nada. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y luego añado una palabra, siempre. ¿Por qué siempre? Porque es fácil trabajar en la obra en los buenos tiempos. Pero no siempre los tiempos son buenos. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos de dificultad, hay tiempos de problema e incluso hay momentos de diferencia. En esos momentos hay que seguir trabajando firmes y constantes. Es lo que nos está incitando o invitando el apóstol Pablo. Y luego termina diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en la obra o en el Señor, viene a ser lo mismo, no es en vano. Te animo a seguir trabajando en la obra del Señor, firme y constante, tal y como el apóstol Pablo nos ha invitado a todos nosotros, no solamente a los corintios, sino a todos nosotros. Gloria a Dios. Segunda vez que sale 1 Corintios 15, 58. No sé si saldrá una vez más, pero es un versículo que el Señor está como remarcando esta tarde a nuestras vidas y creo que sería ya bueno que lo aprendiéramos de memoria. Amén, hermanos. Así que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por esa promesa. Ahora, siguiendo un poco con los obstáculos que el enemigo pone a nuestra vida, hay un punto que para mí es vital y frena a mucha gente, y es el siguiente: no superar las heridas del pasado. Si yo preguntara en esta tarde aquí y le diéramos la oportunidad a los que nos están viendo desde sus hogares, desde sus respectivos países, ¿te han herido alguna vez? ¿Te has sentido mal alguna vez en la iglesia? No digo en la calle, en la iglesia, con algún hermano, con alguien. Probablemente todos diríamos que sí. Seguramente todos diríamos que sí. La pregunta es, ¿qué va a suceder a partir de ese momento en el que te sentiste mal? En el momento en el que tú crees que te hirieron. ¿Qué vas a hacer? Porque las heridas son inevitables. Los golpes, los avatares de la vida están ahí. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante ese choque, ante ese problema, esa discusión? Ahí es donde se va a demostrar tu nivel de madurez, ¿verdad?
Como dije el otro día, hay unas personas que optan por cambiarse de iglesia, ¿no? Dice, bueno, tuve un problema aquí con este o con aquel o con esta persona, con aquella, cojo y me voy a otra congregación, y piensan que así se soluciona el problema. Y no es así. Es decir, si tú tienes una herida y vas al ambulatorio que está aquí cerca de la iglesia y no te gusta cómo te trató el médico, pero te llevas la herida, no te han curado, no te han vendado, no te han puesto la antitetánica, no te han atendido, y te vas al ambulatorio de otra zona de la isla, tú te has cambiado de ambulatorio, te está atendiendo otro médico, pero la herida la sigues teniendo. Es que no me gustó aquel médico me miró raro. A mí no me gusta ese médico, no sé, algo tiene que no me gustó. Entonces coges y te vas a otro, y te vas a todos los ambulatorios o a todas las clínicas y hospitales de la isla, y ninguno te ha curado, porque no te has dejado curar. Llevas tu herida paseándola por todos los lugares, pero nadie te ha podido tratar o curar la herida. Y eso es lo que pasa cuando hay gente que piensa que saltan o se van a otro lugar y su problema se soluciona. Hemos visto a personas que se han ido y después te lo encuentras después de tiempo y están peor que cuando se fueron. Y uno dice, pero ¿de qué sirvió que se fueran? Si estuvieran más bendecidos, si estuvieran más llenos, más gozosos, más involucrados, pues gloria a Dios, bendito cambio. Pero es que muchas veces pasa lo contrario. Te encuentras con personas que han estado en 2, 3, 4, 5, 6 iglesias y resulta que siempre están igual o peor, porque no han dejado que el Señor sane su pasado y han hipotecado su presente, y olvídate del futuro, ¿no? Esa es otra de las armas favoritas del diablo, que vayas por la vida saltando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, sin dejarte sanar las heridas. Hay un punto más, y es rechazar el trato de Dios. Sería el punto número 6. Rechazar el trato de Dios. Creo que fui muy claro, muy directo con el mensaje del domingo. ¿Sí o no? Esab, ya estaba el hombre ya satisfecho con su carácter, con su personalidad. No cambió nunca cambió. Fue desde la cuna hasta la sepultura, fue siempre el mismo. Su hermano, que tenía también grandes defectos, y como todas las personas, ¿verdad? Pero luchó, se esforzó, el Señor le cambió el nombre, el Señor le cambió su forma de actuar frente a la vida, y llegó a ser una bendición para él y para sus hijos, ¿verdad? Porque el que se deja tratar también le salpica, si me permiten la expresión, la bendición a los que están a tu alrededor. Le puedes enseñar a tus hijos cómo se perdona, porque tú has perdonado. Le puedes enseñar a tu familia cómo se supera una herida, porque tú la has superado. Pero si tú no superas tus cosas, ¿con qué autoridad moral vas a enseñar algo en tu casa que tú no vives, que tú no has experimentado? Yo dije el otro día, y me reitero, que creo que deberíamos hablar más de nuestras experiencias que de la teoría. Porque de la teoría podemos decir muchas cosas, pero si no las has vivido, tú no tienes autoridad para hablar de que no, yo vivo por fe. Tú no vives por fe. Tú no vives por fe, tú no sabes lo que es vivir por fe. Puedes dar un estudio acerca de cómo se vive por fe, cómo se espera en el Señor, pero tú no sabes vivir por fe, tú no sabes lo que es llevar a una familia a un país, vivir por aquí, moverte por allá y vivir única y exclusivamente de la misericordia de Dios sin recibir ningún tipo de ayuda material por ninguna parte. Puedes explicarlo, pero no lo puedes decir con autoridad porque no lo has vivido. Es como el que no sé, cuando un cura quiere dar un consejo a una persona casada, cuando él no sabe lo que es formar una familia y criar unos hijos y atender un hogar, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar de lo que ya hemos vivido y de lo que hemos experimentado, porque eso es lo que va a marcar la diferencia tanto en tu vida como en la vida de los demás. Quiero dar un puntito más antes de escuchar algunas intervenciones. Creo que hay creyentes que no crecen porque no se plantean metas en su vida. No tienen una meta. No saben cuál es su meta espiritualmente hablando. ¿A dónde apuntan? ¿Para qué te estás preparando? Es como el que va a una universidad y va, pero ¿para qué? Porque yo quiero ser médico, o yo quiero ser arquitecto, quiero estudiar derecho, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, vas y sabes a lo que vas. Pero si tú en el Señor no sabes a dónde vas, ¿cuál es tu meta? Ponte una meta. Bueno, voy a leerme los evangelios en este mes. Bueno, gloria a Dios, ya tienes una. Pero es triste cuando hay creyentes que no tienen una meta, no tienen un objetivo, no luchan por nada, sino que, bueno, viven el día a día. Y yo creo que es muy importante decir, Señor, yo quiero alcanzar esto. A mí me gustaría ganar 1 millón de almas para ti. A mí me gustaría poder visitar este lugar y el otro y hablar aquí y hablar allá. Es decir, ponte metas y eso te va a ayudar mucho a pelear por un objetivo y no estar perdiendo el tiempo.
Escuchamos a nuestro hermano Alberto desde Fuerteventura, a ver qué es lo que nos tiene que decir acerca del crecimiento espiritual. Y ya vamos terminando, aunque quedan todavía 2 intervenciones más. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Alberto, desde aquí, desde Fuerteventura. Les voy a compartir lo que para mí es crucial para poder crecer espiritualmente en el reino de Dios. Podría hablar de muchos puntos que conllevan el crecimiento espiritual, pero bueno, quiero hablarte simplemente de los 4 más importantes que son para mí. El primero de ellos, sin duda alguna, es la oración. La oración es lo que a mí me ayuda ya no solamente a crecer espiritualmente, sino sobre todas las cosas a no detenerme espiritualmente. Creo que el creyente que abandona su vida de oración es un creyente condenado al fracaso espiritual. El segundo punto más importante para mí en cuanto al crecimiento espiritual es la constancia. Te comento algo que hace unos cuantos años me pasó cuando estaba estudiando el Instituto Bíblico y estuve tentado a abandonar. Y el Señor me habló fuertemente a través de su palabra, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, cuando Pablo dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Parece como que siempre nos quedamos de este versículo con la parte final, con esa parte que dice: el trabajo en el Señor no es en vano. Pero cuando leí estas palabras de que tenemos que estar firmes y constantes, ahí entendí que la constancia es fundamental para crecer espiritualmente, para crecer en la obra del Señor siempre. El tercer punto que en mi vida ha sido fundamental para crecer es la disciplina. Yo sé que hay personas que son disciplinadas sin trabajar mucho, pero en mi caso no. No sé por qué, pero yo tiendo a dejar las cosas. Por eso tengo que tener mucha disciplina diaria. Tengo que ser muy disciplinado en cuanto a mi lectura de la palabra de Dios diariamente y sobre todo en cuanto a la oración. Esto es algo que no hago solamente en mi vida cuando me apetece, sino que me obligo a ser estrictamente disciplinado en esto. Y cuarto y último, aunque podría decir muchos más puntos, pero no quiero extenderme, para mí algo fundamental en cuanto a mi crecimiento espiritual es la pasión por Dios. Mantener ese primer amor del cual la Biblia habla. Estar permanentemente enamorado, apasionado por Dios. Creo que sin pasión no hay crecimiento. Y no hay crecimiento porque no hay ganas de crecer. Por eso tenemos que cuidar que el fuego del Espíritu esté ardiendo siempre dentro de nosotros. Así que estos son mis 4 puntos: la oración, la constancia, la disciplina y la pasión. Un saludo desde Fuerteventura, les esperamos por aquí. Dios les bendiga. Bendiciones. Y no se han puesto de acuerdo entre ellos, pero sale reiteradamente ese versículo de 1 Corintios 15, 58. La frialdad espiritual es una enfermedad terrible. La frialdad espiritual. Problema que hemos dicho ya que tenía la iglesia de la Odisea. También en cierto sentido otras iglesias se enfriaron. Dice la Biblia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis también. Tenemos que luchar contra la frialdad, tener siempre caliente el corazón, como decía Alberto ahora, ¿no? Pasión por las almas, pasión por la obra del Señor, disfrutar de cualquier cosita que la vida que el Señor te permita hacer por Él, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, decía Pablo al joven pastor Timoteo. Y 2 obstáculos más que para mí también los he visto muchas veces en muchos creyentes que les frenan el avance es el materialismo, el apego por lo material, como que es lo más importante, como que es lo prioritario, ¿verdad? El tener esto, el tener lo otro, y te olvidas de que las cosas materiales son todas pasajeras. Hoy te compras un aparato y dentro de un mes o 2 meses o menos ya queda obsoleto, ya quieres comprar el siguiente modelo, y así vamos escalando toda la vida queriendo siempre el mejor teléfono, el mejor ordenador, el mejor no sé qué. El apego al materialismo es terrible. Tu tiempo, tu vida, tus energías, tus talentos giran en torno al tener, en vez de hacer, ser persona, ser maduro en el Señor. Y finalmente, no como el menos importante, sino para mí como el más importante, es la falta de amor a Dios. Cuando no crecemos es porque no estamos en su obra y no estamos pendientes de Él ni de su reino. Y eso indica que no lo amas tanto como crees que lo amas.
Porque cuando amas a alguien, quieres estar siempre con ese alguien. Cuando amas algo, quieres ese algo siempre y buscas tiempo debajo de las piedras. Así que nuestra falta de amor a Dios nos hace ser inconstantes. Nuestra falta de amor a Dios nos hace ser gente no involucrada. Nos hace falta un amor por el Señor, una pasión por el Señor renovada constantemente para que esa disciplina no nos cueste. Para que no nos cueste orar, leer la palabra, estudiar, para que no nos cueste ponernos metas, para poder superar la frialdad espiritual, etcétera, etcétera. Podemos poner la lista completa tal vez para que los que están tomando nota puedan verla. Ahí está. Punto número 1, la falta de disciplina. Punto número 2, la falta de constancia. Número 3, el no involucrarse frena mi crecimiento espiritual. El llevar una doble vida. Punto número 4. No superar las heridas del pasado. Punto número 5. 6. Rechazar el trato de Dios en mi vida. Cuidado, peligroso. 7. Falta de metas, falta de objetivos espirituales en mi vida. 8. Frialdad espiritual. 9. El materialismo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y 10. La falta de amor a Dios. Repasemos esa lista de vez en cuando y vamos a preguntarnos en qué estamos fallando, qué tenemos que superar, contra qué enemigos tenemos que pelear. Porque cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, el Señor le dio los 7 nombres de los 7 enemigos que tenían que expulsar de la tierra: los amorreos, los filisteos, los heteos, los jebuseos. Ellos sabían con quién tenían que enfrentarse. Y tú tienes que saber cuáles son tus enemigos espirituales para derrotarlos uno detrás de otro, no pactar con ellos, no acostumbrarte a la mediocridad, no acostumbrarte a ser indisciplinado, porque cuando el pueblo de Israel bajó la guardia y pactó con los enemigos terminaron derrotando y condicionando y controlando la vida del pueblo de Israel en vez de ser al revés. Entonces tú tienes que saber identificar cuáles son los enemigos ante los cuales tú tienes que plantar cara y no pactar con ellos, no acostumbrarte a ninguno de esa lista, que son todos enemigos espirituales, ¿verdad? Obstáculos que el enemigo te pone para que puedas llegar a crecer y a madurar en el Señor. Y tenemos las 2 últimas intervenciones que las vamos a poner juntas. Podemos empezar por nuestro hermano Jerónimo, que aunque está aquí, pues como lo estamos todo grabando y después esto suba a nuestro canal, pues vamos a ponerlo a él y finalmente también a Anderson. Adelante. Bendiga, hermanos, es un placer estar con ustedes y hermoso tema este que eligió el pastor Manolo para poder conversar sobre el crecimiento en el creyente. Es un tema en donde la Biblia habla muchísimo. Por ejemplo, Pablo le tiene que decir a los corintios que le tenía que hablar como carnales, como niños en el Señor. A los hebreos les dice algo parecido también el autor a los hebreos, porque dice: ya deberían ser maestros, sin embargo todavía no han crecido lo suficiente. Entonces vemos que el síndrome de Peter Pan, como le dicen en psicología, que es la eterna niñez o la eterna adolescencia, es algo que afecta también a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia nos habla mucho sobre el crecimiento espiritual del creyente. Y hoy quiero hablar de 4 elementos muy abuelo de pájaro que hace que como creyentes podamos crecer, podamos avanzar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en los caminos del Señor. Y tenemos el ejemplo de los primeros cristianos. Para eso tenemos que ir a Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos que hicieron que los primeros cristianos crecieran tanto corporativamente como individualmente. Y vamos a repasar estos 4 elementos. El primero que cita Hechos, capítulo 2, versículo 42, es que ellos perseveraban, permanecían en la doctrina apostólica. Es importante conocer la sana doctrina, creer la sana doctrina y vivir en la sana doctrina. He visto a lo largo de los años cómo en los lugares donde no se enseña la sana doctrina es muy difícil que los creyentes crezcan. Es muy difícil que avancen. Uno los ve hoy y los ve de una manera y dentro de 10 años los seguimos viendo de la misma manera porque no se han sometido a la sana doctrina. Sin embargo, cuando uno está en un lugar donde se enseña la sana doctrina, es más fácil crecer y crecer bien, crecer saludable, porque justamente la sana doctrina trae eso, trae sanidad, trae equilibrio, trae crecimiento para nuestra vida.
Entonces ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Ellos también perseveraban en otra cosa, en la comunión unos con otros. Esto es muy importante porque siempre tendemos a pensar que lo que a Dios le importa es mi relación con Él. Y no es así. A Dios también le importan las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos llevamos con el hermano? La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que los creyentes necesitamos tener comunión unos con otros y que en esa comunión vamos edificándonos en amor. El otro punto es el partimiento del pan. Eso habla de la Santa Cena, pero también habla de unas fiestas ágapes que los primeros creyentes disfrutaban y hacían, en donde tenían comunión unos con otros, en donde avanzaban, en donde podían disfrutar de esa comunión espiritual. La Biblia dice que es en ese lugar donde hay armonía entre nosotros, donde Dios envía bendición, y esa bendición es crecimiento y vida eterna. Y por último, en las oraciones. Qué importante que es poder ser hombres y mujeres de oración, que no solamente tienen comunión con otros, sino que tienen principalmente comunión con la presencia de Dios. Y la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos le va a hacer conocer su pacto. Ellos son los que van a crecer. Así que, hermanos, estos 4 elementos les dejo: partimiento del pan, oraciones, comunión y doctrina apostólica. Dios les bendiga. Esta pregunta tal vez tenía que haberla hecha al principio del estudio esta noche. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Están interesados en el tema, no? No, porque a lo mejor no estaban interesados y hemos perdido una hora de estudio bíblico, ¿no? No, pero no es el caso. La salvación recuerda esta frase. Hemos hablado de muchas cosas, se han puesto muchas cosas en la pantalla, pero recuerda esta frase. La salvación es instantánea. El crecimiento es progresivo. Eres salvo, ya está. No tienes que hacer nada más. Pasas de muerte a vida. Ahora eres pecador, confiesas a Cristo, te arrepientes de tus pecados, automáticamente todos y cada uno de tus pecados son perdonados. Tu nombre instantáneamente se escribe en el nombre de la vida. Ya está, es instantáneo. Pero el crecimiento y la madurez lleva años, lleva tiempo, y depende también mucho de nuestra actitud. Terminamos con la intervención de nuestro hermano Anderson. Adelante. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Bueno, a mí a nivel particular, una de las cosas que creo que me ha traído mucha ayuda es el poner en práctica la constancia y la perseverancia. El ser constantes en muchas áreas de mi vida. A veces comenzamos con mucho ánimo, a veces comenzamos con mucha alegría, pero después con el tiempo como que va menguando, ¿verdad? Ese entusiasmo, esa alegría o aquello que nos hemos propuesto en nuestros corazones, el llevar a cabo. Pero tenemos que ser constantes en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que ser constantes en la lectura, constante en oración. Me acuerdo esa enseñanza que el Señor Jesús dijo de lo importante que es el orar, ¿verdad? Y no menguar, que ilustra a aquella viuda que era constante pidiéndole justicia al juez injusto. Dice que el juez injusto le hizo justicia por cuanto ella era constante pidiéndole la petición. Entonces ahí vemos algo precioso en nuestra vida, que una persona que es constante en muchas áreas de su vida puede lograr obtener muchas cosas, pero también el perseverar, el seguir avanzando en cada una de esas áreas. Hay un texto que a mí a nivel particular me gusta muchísimo y es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria y aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a estar firmes. Ahora, ¿a qué debemos estar firmes? En la fe. Y sobre todo en estos tiempos tenemos que estar firmes en la fe, que no sea una fe fluctuante, sino al contrario, que sea una fe genuina como la tenía Timoteo. Estar firmes en la fe, constantes en muchas áreas de vuestras vidas sirviéndole al Señor. Estar firmes, constantes, creciendo. Siempre tiene que haber un crecimiento. No podemos llegar a una zona de confort, sino que tenemos que estar creciendo en muchas áreas de nuestra vida. Estar firmes, estar constantes y creciendo, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú te propongas, no es en vano. Tarde o temprano el Señor va a recompensar ese esfuerzo, esa perseverancia. Y quiero terminar dándote este último consejo. Que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor. No hagas nada para agradar a los hombres. Todo lo que te lleve a hacer tu corazón, todo lo que te lleve a hacer el Señor, hazlo para Él. La Biblia dice, hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres.
Si pones en práctica esto, creo que te va a ayudar muchísimo en el crecimiento, en la madurez y en la fidelidad hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y si el Señor nos ha llamado es porque hay un propósito en nuestras vidas. Así que te animo con estas palabras. Ser constante, sé perseverando, porque la Biblia dice que todo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y estad firmes en la fe. Que Dios le bendiga grandemente, mis hermanos. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bonito. Qué hermoso. Amén. Pareció esto por un momento a la iglesia primitiva. 8 predicadores. Bueno, allí habían 11, ¿no? Pero damos gracias al Señor por esta reunión, por este culto, por este tema. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Gracias a todos los pastores que han intervenido. ¿Cómo se aprende, cómo se aprende? Y al mismo tiempo, cómo el Espíritu reitera, sin ponerse de acuerdo entre ellos, los mismos puntos, los mismos versículos. Y es que todos estamos en un mismo sentir. Y eso es señal de madurez en el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora lo que te pedimos de todo corazón es, Señor, queremos crecer, queremos madurar, queremos dejar a un lado lo que no te glorifica, lo que no te honra, lo que no te da buen testimonio, y queremos, Señor, que el fruto de tu Espíritu se manifieste